Hoy platicaremos que después de andar de hablador don Chachalaca Vicente Fox de que no se conocía el huachicoleo dentro de su gobierno, resulta que la periodista Ana Lilia Pérez, especializada en todo el tema de robo de hidrocarburos, le da un elotazo en la ojeta y sin amortiguador, pues ella señaló que fue precisamente Guanajuato la cuna del huachicol. ¿Cómo la ven? Hoy abordaremos cuáles fueron las fuertes revelaciones de Ana Lilia Pérez en este tema. ¿Cuál es la postura de Vicente Fox, quien ha estado despotrique y despotrique? Veremos cuáles fueron las tremendas reacciones en redes sociales y por supuesto nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos periodista destroza Vicente Fox, pues le recuerda que Guanajuato es la cuna del huachicol. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de haber votado o apoyado a Vicente Fox para que llegara don Chachalaca a la presidencia. En lo particular yo no pude votar, era en el año 2000, estaba en la primaria, sin embargo, sí estuve apoyando ahí con mis compañeros, echándole porras supuestamente, y no saben lo mucho que me arrepiento por no solamente haber realizado un pésimo trabajo, habernos defraudado, sino también porque conforme avanza el tiempo se descubren más cosas turbias de corrupción en su administración. Y para colmo del cinismo, lo hemos visto en últimos días muy activo en redes sociales, dándole con todo a lo que huela a López Obrador y a Cuarta Transformación. Aquí tenemos uno de los comentarios con los que despotricó contra el gobierno morenista, pero no esperaba con las fuertes revelaciones que iba a hacer Ana Lilia Pérez, la periodista especializada en temas de huachicoleo. Por lo pronto, veamos cuál fue la última venenosa publicación de Vicente Fox. Escribió: increíble costo del combate de AMLO contra el huachicol. Son ahora 122 personas las que pasaron a mejor vida. Son 30,000 millones de pesos en pérdidas económicas y seguimos sin gasolina. ¿Kafkiano o no? Pero déjenme decirles que la cosa no paró ahí, pues más tardaba en echar su veneno a don Chachalaco Vicente Fox cuando la periodista Ana Lilia Pérez en el programa de Aristegui Noticias le dio un tremendo toma la cachetón y con remolineada y despeina bigotes incluido. Pues ¿por qué decimos esto? Y veamos las palabras reveladas por Ana Lilia Pérez con Aristegui. Refinería de Salamanca es la cuna del huachicoleo. Ana Lilia Pérez. La refinería de Salamanca es la cuna del robo de combustible de las pipas de petróleos mexicanos y a su alrededor se instalaron huachicoleras que abastecían el mercado local de combustible durante el sexenio de Vicente Fox, afirmó la periodista Ana Lilia Pérez. Para esto no debemos olvidar la ignorante respuesta de Vicente Fox cuando le preguntaron hace unos días que si en su sexenio había habido huachicol. Recordemos ese momento de vergüenza ajena. En mi sexenio no hubo huachicoleo, ni siquiera se conocía la palabra, no solo no lo permitimos, sino no existió. O sea, no existió nada de robo de combustible, igual no existía la palabra, pero no había robo de combustible porque está, la verdad, documentado incluso de sexenios anteriores. Vete tú a saber, pero no era este fenómeno. Por Dios, escucharon la respuesta de Fox. Vete tú a saber. Con una gallina despespesada. Ay, Dios mío. Pero miren, veamos la épica respuesta que dio Ana Lilia Pérez, en donde tachó a Vicente Fox de falso y mentiroso. Y me gustaría aquí contextualizar para que tenga la audiencia una idea de la penetración de esta actividad criminal en todo Guanajuato. En la refinería de Salamanca es precisamente donde se origina esta práctica de robo de combustible de las pipas de Pemex, esta práctica denominada huachicoleo. Y aquí yo... ¿Aquí es la cuna? Es la cuna, la refinería de Salamanca. Y aquí, por cierto, plantearía que he escuchado las declaraciones del señor Fox decir que en sus tiempos no existía esa palabra. Eso es falso. Existía y tan existía que alrededor de la refinería de Salamanca se instalaron huachicoleras, así en esos términos, que comenzaban a cubrir el mercado local de combustible. Creció tanto esta práctica... O sea, huachicoleras, es decir, establecimientos exprofeso para eso. Exprofeso clandestinos, entre comillas. Ya no gasolineras, sino huachicoleras directamente, con ese nombre. Directamente. A ver, tenemos una refinería, es una de las refinerías más importantes de México, una de las 6 refinerías. Tienes esa refinería que tiene tomas clandestinas, entre comillas, desde la propia refinería. Tomas a la puerta de la refinería, que van a parar a distintos depósitos, y tienes en las calles aledañas a la refinería huachicoleras.
instaladas que comenzaban a abastecer el mercado local de industria, de comercio y de gasolineras. Totalmente, en una manera organizada. ¿Y a la luz? A la luz de todos, a la luz de todos. Y tan estaban a la luz de todos que ya para el año 2009, contralores y parte del área de inteligencia interna de Petróleos Mexicanos decían que el 80% de negocios en torno a Salamanca, los Apaseos, Celaya y todos los municipios por donde corren los ductos en Guanajuato dependían de las huachicoleras, eran clientes de las huachicoleras, el 80% de los negocios. ¡Guau, guau, guau! Fuertes las palabras reveladas por la periodista Ana Lilia Pérez, las cuales son muy interesantes. Para dos cosas: una, recordarle a Vicente Fox que no se haga la loca. Claro que él como presidente debía de haber sabido todo el arraigo, la penetración que tenía la práctica del huachicoleo en Guanajuato, alrededor de Salamanca, donde una gran cantidad de personas se dedicaban a poner sus huachicoleras y el propio Pemex lo sabía. Por otra parte, como punto número 2, es increíble que como presidente no supiera, pero sobre todo como guanajuatense, que en su propio estado se estaba realizando esta cochina práctica. Por otra parte, no debemos perder de vista que la tarea en el combate contra el huachicol no es nada fácil, la cual, si bien se está ganando, no deja de ser preocupante por la propia seguridad de López Obrador y sobre todo por ver cómo muchos delincuentes, grupos de mafiosos generaron grandes riquezas, se armaban las tremendas campales entre ellas, y esto fue recordado por una de las periodistas que más conoce sobre la materia, la misma Ana Lilia Pérez. De acuerdo con la periodista, había una vinculación de grupos de la familia michoacana que, además de vender perico, empezaban a trabajar con los ordeñadores. Posteriormente narró que surge el cártel de Jalisco y le ordenan al ordeñador que trabaje para ellos. Por otra parte, también nace una organización local que se definen como los verdaderos dueños de los ductos. Después llega el cártel Jalisco a reclamar los ductos como de ellos, y aparece este cártel Santa Rosa de Lima, que es una de las comunidades principales del municipio de Villagrán, muy cercano a Celaya. Según la periodista, en los últimos años ha recrudecido la delincuencia en Guanajuato debido a la disputa por los ductos entre el cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa. Ha habido bloqueos de carreteras, ha habido gente que la han pasado a mejor vida. La refinería de Salamanca es una de las instalaciones petroleras cuyos trabajadores han sido más afectados en términos de delincuencia por la operación de estos grupos criminales. Por otra parte, familia, vale la pena estar muy conscientes, saber de qué pata cojea don Chachalaco Vicente Fox, quien, de acuerdo a la periodista Ana Lilia Pérez, sus hijastros, los hijos de Martita Sagún, habrían sido gestores en los contratos millonarios de oceanografía. Esto fue lo que dijo. La autora del Cártel Negro señaló cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Señaló que en el año 2004 es clave en toda esta historia. Y ojo, recordemos que en el 2004 Vicente Fox era presidente, quien tuvo un periodo de gobierno del año 2000 al año 2006. En una reunión en el Salón San Cristóbal del Club de Industriales, el entonces director de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corzo, revela que Marta Sagún le llamaba desde Los Pinos para indicarles y hacerles presión de qué empresas supuestamente tendrían que favorecer con contratos, entre ellas Oceanografía, expuso. Oceanografía hacía factoraje con facturas falsas para cobrarle a Pemex. Yo tuve en mis manos esas facturas falsas que los funcionarios de Pemex daban por buenas para que Oceanografía facturara miles de millones de pesos. La historia es muy amplia. Por supuesto que se debe revisar ese pasaje de la historia de Petróleos Mexicanos que implicó el saqueo de millones de pesos. La periodista dijo que, según dichos de Ramírez Corzo, Marta Sagún llamaba para que se adjudicaran los contratos porque los hijos tenían comisión de ello, como gestores de esta empresa. No obstante, aclaró que en las actas nunca se van a encontrar los datos de los hermanos Vibriesca Sagún, porque ellos hacían gestoría a favor de esa compañía. Y mucho ojo, que si bien no van a aparecer los nombres de los hijos de Martita Sagún, sin embargo, al haberse enriquecido enormemente, valdría la pena darle seguimiento al delito de enriquecimiento ilícito y, por otra parte, también darle un seguimiento mediante inteligencia financiera para ver cómo ha sido el movimiento y la ruta que ha tenido ese dinero, porque si tan acostumbrados a cometer delitos están, muy probablemente sigan haciendo de las suyas y por ahí
puedan haber varios detalles que sí se les puedan castigar. Por otra parte, mi querida familia, nos llama la atención cómo en últimos días en redes sociales ha incrementado la presión para que Vicente Fox sea castigado por todas las fechorías y su pasado guachicolero que tiene. Recordemos, no, Pablo Luis, que Vicente Fox tiene una cola larga en este tema. Tan es así que hace unos días todos nos dimos cuenta que Fox impugnó una medida contra el huachicol para evitar que se marcara la gasolina y así saber cuál era guachicolera y cuál no. Y aunque él lo negaba, hay documentos como una controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia, con la cual quedó amarrado como puerco. También debemos recordar que fue encontrada una toma clandestina de huachicol a un ladito del rancho de Vicente Fox, por lo que queda la duda razonable de que se pudo haber beneficiado al por mayor del huachicol. Por último, sobre ese tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, considerando todo el pasado turbio que tiene Vicente Fox, es más que necesario que se le investigue, que se le tenga, que se le enjuicie y sobre todo que se le intente confiscar todos los bienes con los que se ha enriquecido de forma ilícita. Y por otra parte, nos queda la duda y le pedimos al gobierno de López Obrador, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos ayuden a verificar lo planteado por el maestro Alfredo Jalife. Recordemos que Alfredo Jalife pregunta muy tonta, ¿qué hacía el Fox, Vicente Fox, en Zúrich, Suiza? ¿Acaso a desplazar su cuantiosa fortuna proveniente presuntamente del narco y huachicol? Inteligencia Financiera de Santiago Nieto nos debe una explicación de sus movimientos transatlánticos. Ahí está la pregunta hecha y seguiremos presionando para tener una respuesta. Por lo pronto, los invito a que me dejen en los comentarios si creen que también puedan caer junto con Vicente Fox, Martita Sagún y los hijastros que se enriquecieron enormemente con oceanografía. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Veremos que después de casi 2 años de haber dejado el gobierno de Chihuahua a César Duarte y después de más de 20 órdenes de aprehensión, por fin el PRI se dignó a expulsarlo del partido. Pero ¿cuáles son las turbias intenciones de todo esto? ¿Cuáles son las críticas, detalles y datos que todos debemos de saber? ¿Cómo fue que respondió las personas en redes sociales? Todo eso junto con nuestra espinosa conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos los